Buenas tardes. Muy bien, qué bueno. Ok, hoy vamos a trabajar lo que es la motivación y el aprendizaje. Muy bien. Entonces, para esta sesión vamos a hacer una dinámica, más que todo que nos ayude a que nosotros podamos interrelacionarnos. Muy bien. Ok. Entonces, para los que están presentes, para las 28 personas que están presentes, vamos a hacer una pequeña dinámica para empezar nuestra clase. ¿Está bien? ¿Parece bien? Ok. La dinámica de hoy va a ser que vamos a compartir a través del chat de nuestra reunión, vamos a compartir una pequeña experiencia que nos haya enganchado en nuestra fase educativa. ¿Ok? Una experiencia que les marcó, alguna experiencia con sus profesores, cuando ustedes salieron a participar de repente en actividades artísticas o extracurriculares, o con un compañero, compañera, lo que hicieron. Alguna experiencia que los haya marcado dentro de su etapa educativa, ¿ok? Que ustedes recuerden que les hizo cambiar un poco cómo estaban llevando su educación. A ver, ¿se acordarán? Por ejemplo, les cuento una mía. Yo estaba en la secundaria y me acuerdo que estaba en cuarto grado. Estaban haciendo las elecciones para el comité así habían delegado de disciplina, delegado de estudios, de ornato, así. Entonces, teníamos que participar, hacer nuestras elecciones para poder elegir a quienes iban a ser nuestros delegados a nivel de grado, ¿ok? Entonces, yo recuerdo que era bastante inquieta en la escuela, en la secundaria, y una de mis compañeras se le ocurre proponerme como delegada de disciplina, delegada general de disciplina. Yo estaba, pues, no, ¿cómo me vas a poner a mí, la más relajada, la que siempre llaman a dirección? ¿Cómo la vas a mandar de delegada de disciplina, no? Recuerdo que como me propusieron y las demás dijeron, sí, sí, tú puedes, sí. Yo no era en realidad malcriada, era bastante, muy amigable. Y pues tenía mucho sentido de la justicia y andaba siempre peleando por cosas que no me parecían justas. Entonces, cuando me proponen como delegada de disciplina, yo lo asumí con demasiada responsabilidad y dije, pucha, yo voy a tener que ser ejemplo, ¿no? Entonces, entramos al comité de preparación, teníamos que preparar nuestras propuestas, todo lo que íbamos a aportar, armar nuestro plan de trabajo para poder convencer a los demás que voten por nosotros, ¿no? Entonces, para mí esa experiencia me motivó mucho para que yo pudiera calmar un poco ese ímpetu que tenía de ser demasiado peleona, digámosle así, en la escuela, y pues poder asumir con mucha responsabilidad esta designación de mis compañeras, ¿no? No ganamos, pero dentro de mi aula sí me eligieron como delegada de disciplina y pues ya tuve que cambiar un poco la forma en cómo yo hacía las cosas, ¿no? Para mí eso fue una experiencia motivadora, sobre todo para poder relacionarme más y mejor con los maestros, ¿no? Sobre todo con la autoridad. Muy bien. A ver si nos cuentan una historia así que les haya ocurrido, alguna anécdota, para empezar nuestra clase de hoy. Algo que les haya ocurrido a ustedes. De repente quieren contarnos, así abren su micrófono o por chat. A ver si se animan. Los voy leyendo. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, Hola, profesora. buenas tardes. Buenas tardes. Sí, a ver, me animo a contar una experiencia que me sucedió en la etapa secundaria también. Y bueno, yo era una de las personas en la secundaria muy competitiva en las notas, ¿no? En el curso de matemática, bueno, y en demás cursos, pero en este caso estamos hablando del curso de matemática. Entonces, siempre sacaba las altas notas y a veces cuando me equivocaba, cuando revisaba los exámenes del profesor,
yo decía, ¿en qué me equivoqué, no? Entonces empezaba a comparar con mis compañeros para saber en qué me he equivocado, para que al próximo examen, práctica que había, evitar equivocarme, ¿no? Tener Ujú. esas equivocaciones. Entonces resulta que en un examen el profesor me pone, creo que si no me equivoco me jaló, creo me puso 8 o 11 creo, pero todas mis respuestas estaban bien, o sea, las respuestas, digamos, ¿no? Del resultado estaba bien. Pero ¿qué había pasado? Era el tema de grados centesimales, sexagesimales, donde tú pones en el resultado la bolita o la G, ¿no? Entonces, yo me Ah, había olvidado poner ese grado, pero la respuesta sí estaba correcta, pero esos graditos, esa bolita me olvidé poner. Entonces, y el profesor me jaló, pues, ¿no? O sea, ¿no? Por más que todo estaba bien, los resultados me puso C. faltaba Eh, algo. ajá, faltaba algo. Entonces, pero a mi otro compañero, a varios compañeros les puso pues buena nota, ¿no? Por más que se hayan olvidado también ellos en poner esos grados solamente por resultado. Entonces yo voy y le digo al profesor, pero ¿por qué profesor no me ha considerado aunque sea, ¿no? Algo? Y me dice, Yasmín, es que lo que pasa es que tú siempre tienes buenas notas y una nota menos no te va a perjudicar a ti, pero esto te va a enseñar a ser muy detallista. Me dijo así. Y de verdad que nunca me olvidé de ese profesor hasta ahora porque yo era una persona que lo veía las cosas más a lo general, ¿no? Hasta cuando hacía mis trabajos, todo lo hacía que esté bien, correcto, muy bien, pero los detalles, Natural. ajá, pero los detalles a veces se me pasaban, ¿no? Entonces, pero con ese profesor aprendí que el detalle pues era importante y era necesario para decir que realmente algo está correcto, pues no, o está fallando, ¿no? Entonces, esa experiencia me marcó mucho y desde ahí he sido muy cuidadosa en los detalles, ¿no? En mis trabajos, en la universidad y todo, ¿no? O sea, siempre con esos detalles, inclusive cuando tenía mis asistentes, ¿no? Siempre se comentaba parte de esta experiencia porque a veces también se les pasaba, ¿no? Digamos, ponían, no sé, ponían el monto de una cotización, pero se olvidaban de repente poner el signo de soles y ponían, o sea, no ponían nada, entonces puede, pues obviamente confundirse el cliente, ¿no? Son cositas a veces, pequeños detalles o la fecha, ¿no? Hasta cuándo va a durar la cotización, ciertas cosas que son muy importantes, ¿no? Y se les pasaba, les decía, se les pasaba y ya, cuando ya comentaba esta experiencia, pues ellos también entendieron el por qué era importante los detalles, ¿no? Esa experiencia les voy a contar. Ujú. Bien, Ujú. muchas gracias, Gracias. Yasmín, por compartir tu experiencia. Ujú. Sí, verdad que esas cosas nos hacen mirar desde otra perspectiva, ¿no? A veces no entendemos cuál es el propósito, pero en retrospectiva nos damos cuenta que es algo que sí nos impacta y que hace que mejoremos, ¿cierto? Así es. Ujú, muy bien. ¿Alguien más que desee opinar? Hablando de repente, por acá tengo una experiencia de Cintia Luque. Sí, mi experiencia no fue precisamente en la escuela, en el colegio, pero fue cuando tenía 14 años y es que tenía que acompañar a mi hermano, 8 años menor, a sus clases de Kung Fu. Y la primera vez, y fue la primera vez que iba y fui molesta, porque pensaba que me iba a aburrir, pues yo solo esperaría a que terminaran sus clases. Sin embargo, me gustó tanto lo que vi que sus profesores notaron mi interés, me dieron una media beca para probar, me quedé como alumna y fui campeona nacional 3 veces y una vez campeona sudamericana. Muy bien, Cintia. Deporte que le tengo cariño, ya que gracias a él pude ingresar a la universidad. Muy bien. Ajá, excelente historia. ¿Ves que hay algo que te motivó, cierto? Encontraste algo que te enganchó. Muy bien, qué bonita historia. Rita, qué bonita historia, Katy, bonita experiencia. Perdón, Cintia. Katy dice, recuerdo que en la universidad siempre era la primera en entregar las tareas, muy puntual y responsable, y siempre tuve muchas ganas de aprender. Y la profesora me halagaba y me decía que era de gran ejemplo, ya que yo estudiaba y me dedicaba a mi hogar y a atender a mis 4 hijos. Muy bien, halagos.
Muy bien, motivación extrínseca, perfecto. Sisi, buenas noches, motivada estoy. ¿Por qué estás motivada, Sisi? A ver, cuéntanos. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Una más que desee contarnos su experiencia para iniciar nuestra clase? Ah, gracias, dices, porque las clases están muy interesantes. Muchas gracias. Esos comentarios para mí son muy gratificantes porque me motivan a que yo me esfuerce en tratar de hacer más simple la información, de buscar con ejemplos, con cosas que ustedes puedan entender y llevar a la práctica. Muchas gracias. Muy bien. ¿Están observando mi pantalla? Confírmenme, por favor, si es que logran observar la pantalla. Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Uno más que se anime a contar su experiencia? Ah, Katy, de nada. Para mí es un placer. O sea, una de las cosas que siempre me ha gustado y anhelado es la docencia, ¿no? Es la docencia. Como siempre digo, la vida siempre nos lleva por los caminos más inesperados. Yo estudié psicología, pero sin dejar de lado lo que era la docencia. Siempre me ha gustado, parte de mí, enseñar. Y en buena hora que la vida nos trajo por aquí para conocernos, para darles ese poquito de conocimiento que yo tengo, para ayudarles, para que ustedes también me enseñen. Y eso es lo bonito de educar, de enseñar, ¿verdad? Es esa retroalimentación, es eso de que yo me esfuerzo, ustedes reciben, reconocen y yo me vuelvo a motivar para poder hacer el trabajo, ¿verdad? Y para que sea gratificante. ¿Mm? A ustedes que están aquí, que se toman su tiempo para poder capacitarte, que invierten en su conocimiento. La formación continua es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos ser mejores y más eficientes en la labor que hagamos. Muy bien. Virginia, tienes la palabra. Buenas noches para todos desde aquí, desde Venezuela. Mi experiencia fue que terminando la tesis de grado ya, utilicé la herramienta de la gimnasia cerebral. Y un día aplicándola en uno de los trabajos de campo, mi asesor, o sea, mi docente tutor, perdón, eh, dijo que no la conocía, que primera vez que la veía y teniendo tantos años de experiencia. Luego cuando vio que uno de los ejercicios implicaba ir al piso con los niños y hacer 1001 ejercicios, ella me dijo, primer docente que veo que se tira al piso, y me felicitó, incluso me invitó a que compartiera ese conocimiento con mis demás compañeras. Incluso me tocó preparar un taller para dar a conocer sobre la gimnasia cerebral. Y de verdad eso fue motivador porque yo conocía sobre la herramienta más, o sea, a veces uno es egoísta con los conocimientos, ¿sí? Porque uno cree que los demás ya saben, pero fue motivador. Gracias. Qué bueno, qué bonito. Sí, miren, es importante. Algo que has dicho es que uno piensa que los demás ya lo conocen, pero a veces son cosas tan sencillas y son cosas que te sacan de tu zona de confort, ¿no? La educación es eso, la educación es el juego. Miren cuánto afecta el hecho de que nosotros no nos esforcemos en el trabajo que hacemos. Liliana Mayuri nos cuenta una historia de acerca de su gusto por las matemáticas y que pierde este gusto a raíz de que le toca a una profesora que no explica, que no motiva, que no les hace amar esos números, que no les exige, ¿no? Que de repente hasta se le hacía difícil procesar o enseñar porque no lo manejaba. Entonces, cuán importante es que nosotros siempre demos ese 1 más por ciento de lo que ya damos, ¿no?
porque así logramos transmitir esa pasión. Imagínense si nuestra compañera que ha sido campeona sudamericana, Cintia, no hubiera visto cuán apasionado, o esas personas que enseñaban no hubieran transmitido la pasión acerca del deporte. Hubiéramos perdido una campeona, ¿cierto? Si para nuestra compañera Virginia no hubiera sido, no le hubieran reconocido de repente esta innovación que ella estaba dando, este plus que daba, ¿no? De repente hubiera seguido así por lo bajo con su trabajo, pero no hubiera llegado a más personas, ¿ven? Entonces, desde la posición en la que nosotros nos encontremos, siempre debemos motivar, reconocer y tener bastante apertura para que podamos aprender lo poquito que aprendemos. Si lo enseñamos, entonces estamos bien. Ese es el propósito de educar. Y no solamente educamos siendo profesores, ¿no? Dedicándonos a la docencia. En cualquier ámbito, desde el trabajo que nosotros hagamos, si enseñamos lo que hacemos, ya estamos educando. ¿Listo? Ya estamos educando. Entonces, ¿alguien levantó la mano antes? Le voy a ceder la palabra antes de iniciar con el tema. Me parece, ¿alguien levantó la manito? Si gusta, puede hablar, puede realizar su aporte ahorita para dar inicio al tema posterior a su intervención. ¿Sí? ¿Se desanimaron? Ok, muy bien. Bueno. Buenas noches, Katy, ¿cómo estás? Entonces, el tema de hoy es un tema sobre la motivación y la relación que tiene la motivación con el aprendizaje. Inicié con esta dinámica para poder compartir nuestras experiencias, porque es la única forma en que nosotros nos vamos a enriquecer de información, ¿ok? De la experiencia que recibamos de otros y del conocimiento que podamos recibir también de quien nos instruye, ¿ok? En esta sesión nosotros vamos a aprender la importancia de motivar, ¿ok? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la relación? ¿Cuáles son las posturas o las teorías o el paso a paso para motivar el aprendizaje? ¿Okay? Recuerden, el propósito de un educador es el aprendizaje. ¿De quién? De sus alumnos. Pero para llegar a eso, nosotros tenemos que motivar. ¿Y qué es más importante? ¿Motivar o retribuir con halagos, con premios, o lograr que nuestro estudiante genere o pueda él mismo motivarse? O sea, que la motivación sea intrínseca. ¿Ok? Entonces, en esta sesión vamos a aprender eso, la importancia de la motivación, cómo es que nosotros podemos aplicar las diferentes teorías de motivación en el contexto educativo y qué estrategias debemos o podemos abordar para generar el interés y la participación de nuestros estudiantes en el aula, que sea más activa, que ellos puedan opinar, que puedan hablar, que no tengan miedo de poder mostrar lo que saben o lo que piensan, ¿ok? Entonces, vamos desde aquí. ¿Cuán importante creen ustedes que es el juego o la motivación dentro de su aprendizaje? ¿Ok? ¿Qué han aprendido más rápido? ¿Cosas como jugando o cosas como obligadas? ¿Qué se les ha hecho más fácil aprender? Jugando es más divertido, es más significativo. Exacto. Mediante el juego nosotros logramos significancia, ¿verdad? Es que de manera lúdica, sí, es que con el juego nosotros logramos captar primero la atención, ¿ok? Jugando. El juego es parte innato del ser humano. Jugar, bailar, cantar, son actividades por las que empezamos a adquirir información. Por lo tanto, es un medio por el cual nosotros vamos a empezar a aprender, ¿ok? Y sí, y desde la experiencia de los estudiantes, sí, lógico, desde allí, desde qué aprendieron, cómo jugaron, ¿cierto? Desde esa experiencia nosotros vamos a empezar a enseñar o vamos a utilizarlo como punto de partida.
Y desde allí es que nosotros vamos a empezar primero a motivar. ¿Qué les motiva a las personas a aprender? Sí, el aprendizaje es mucho más sencillo, es mucho más lúdico, es mucho más significativo, eso los motiva a aprender. Entonces, ¿qué nosotros podemos entender por motivación? ¿Ok? ¿Qué es para nosotros la motivación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es la motivación? Despertar de alguna manera el interés de los demás, en este caso, pues los niños. ¿Tienen alguna idea de qué es la motivación? ¿Sí? ¿Tienen ideas de qué es la motivación? Ánimo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es motivación? Captar la atención, ya. Un estímulo. La motivación siempre va a ser externa. El interés. Vamos haciendo lluvia de ideas. ¿Qué será la motivación? Ajá, sí. Tiene que ver con esa fuerza innata, ¿no? Con esa fuerza interna. Sí puede ser un estímulo, puede ser externo, como también puede ser interno. Pero entendemos esto como motivación, esto interno. Esos factores innatos o esa capacidad innata que nosotros como seres humanos tenemos Ayudar a una para poder persona a aprender lograr un algo, objetivo. indistintamente de lo que querramos aprender. A caminar, a leer, a correr, a comer. Entonces, todo eso que tú quieras aprender empieza por una fuerza interior que te lleva, ¿ok? Que te motiva a hacerlo. Entonces, la motivación la podemos definir como esta fuerza que moviliza, que va a crear o que va a propiciar este impulso para hacer las cosas, como también para dejar de hacerlas. ¿Ok? Y también es este estado interno que te activa, así, que te dirige, que te mueve a hacer algo. ¿Ok? Recuerden, la motivación es esa fuerza que crea el impulso para hacer o dejar de hacer algo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, motivar a hacer todo, que nos dirige a sí, a un estado de ánimo, sí, a todo, indistintamente de que sea por aprendizaje. La motivación es la fuerza que te lleva a moverte de donde estás a hacer otra cosa. ¿Listo? O a dejar de hacerla, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a definir el aprendizaje? Ya tenemos concepto de motivación. Ahora, ¿cómo definimos el aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje para nosotros? ¿Ok? ¿Cómo definimos el aprendizaje? ¿Solo aprendemos letras, números, ciencias, artes? ¿Solo aprendemos eso? ¿Qué creen ustedes? ¿El aprendizaje solamente se da en la escuela? ¿El aprendizaje se da en cualquier momento? ¿Solamente en la infancia? ¿En la adultez? ¿En la ancianidad? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo lo definimos? Todo el tiempo, exacto, Diana. Aprendemos todo el tiempo, en cualquier momento, ¿cierto? Y no es algo que yo siempre me disponga. Quiero aprender esto y me disponga. A veces es un aprendizaje inconsciente, ¿cierto? Sí, es cierto. Profesora, el aprendizaje Todos es los parte días, de a la vida cada cotidiana. instante de nuestra vida, nosotros aprendemos. Entonces, vamos a definir como aprendizaje este proceso fundamental. O sea, es un proceso que todos, es inherente al ser humano. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad de aprendizaje. Como ya venimos programados para aprender. ¿Ok? Venimos como en blanco, un papel en blanco, pero programados para el aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Chomsky incluso dice, los seres humanos tienen una capacidad innata para la adquisición del lenguaje. Es decir, no es que tú vas a aprenderlo y que el exterior te va a estimular a que aprendas el lenguaje o el idioma. No,
tienes ya de por sí esa predisposición en tu genética para aprender a comunicarte. ¿Ok? Entonces, se define como aprendizaje este proceso fundamental que tenemos todas las personas para aprender. ¿Ok? Y no solo las personas, dicen, todo ser humano, toda cosa que tenga vida. ¿Ok? Que nos permite que nosotros podamos adaptarnos al entorno y que mejoremos estas capacidades con las que ya venimos. ¿Ok? ¿Cuándo las vamos a mejorar? ¿Solo en la infancia? ¿Solo en la infancia se aprende? No, durante toda nuestra vida. Durante toda nuestra existencia, nosotros tenemos activa esta capacidad de aprendizaje. ¿Y cómo se da el aprendizaje? Con la práctica, con la instrucción, o sea, que yo siga indicaciones, con la adquisición de conocimiento, con el desarrollo de habilidades, con mis valores o con la actitud que yo tenga para aprender algo. Con todos estos puntos, nosotros logramos el aprendizaje. ¿Listo? Practicando, adquiriendo conocimiento, desarrollando mis habilidades y con mis valores o actitudes. Y la actitud tiene relación con la motivación, ¿cierto? Con la actitud que yo tengo frente a algo nuevo o algo que ya sé, ¿cierto? Para que se dé el aprendizaje. Muy bien. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas, Jonathan? ¿A qué te refieres? Ajá, claro. Más que de los problemas es de la forma en cómo resolvemos los problemas. Entonces, el problema es la oportunidad para que tú desarrolles tu capacidad de resolución de problemas o conflictos. Entonces, de todas las experiencias que tú tienes, de todo lo que has aprendido, esta capacidad o este momento que son los conflictos que puedan surgir, es la oportunidad para que tú pongas en escena o pongas en práctica lo que has aprendido, lo que has adquirido de información. ¿Ok? Por eso es que ahora está esta visión bastante, ya no es tan tradicional, esta visión bastante actual de ver los conflictos o ver los problemas como oportunidades, ¿cierto? Aún hay personas que ven de la forma tradicional los problemas como obstáculos, pero si nosotros aprendemos a ver los problemas como oportunidades para poner en práctica los conocimientos o nuestra capacidad de resolución de conflictos y problemas, entonces vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo ocurre el aprendizaje? ¿Okay? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo es que aprendo? A ver, los leo o escucho. No me des eso, no, yo no sé. El cubo Rubik, ni idea, jamás lo he hecho, no sé ni cómo se hace. Viendo y haciendo. Malogrando, decían, ¿no? Aprendes malogrando. El hacer y el deshacer, el ensayo-error, la práctica, la observación, el modelamiento, ¿cierto? El aprendizaje se da cuando yo adquiero un conocimiento, adquiero información. Allí ya se dio el aprendizaje, ¿cierto? Con experiencias, sí. Y sobre todo, se da cuando yo tengo interacción con el entorno. Allí se da el aprendizaje. Entonces, ¿cómo ocurre el aprendizaje? Ocurre cuando nosotros adquirimos nuevos conocimientos, desarrollamos o adquirimos o despertamos habilidades, ¿cierto? Tenemos o desarrollamos la comprensión o actitudes a través de la experiencia, la enseñanza, la interacción con mi entorno. Se dice que cuando nosotros enseñamos, aprendemos doble. ¿Por qué? Porque para enseñar tú ya debiste haber aprendido el conocimiento y cuando lo enseñas, lo asimilas. O sea, se te hace tan fácil y vuelves a aprender. Entonces, el que enseña aprende por dos. Cantando también. Sí, es que son las herramientas en las que tú, de acuerdo, habilidades. Son las habilidades o herramientas que tú vas a utilizar de tu propia gestión, tus recursos, para poder adquirir
esta información. Y lógicamente no es solo adquirir información, sino que esto se almacene aquí a largo plazo, que yo pueda evocar en su momento y poner en práctica, ¿cierto? Yo puedo adquirir mucho conocimiento, memorizo, pero cuando necesito evocar la información, nunca llega, porque solo fue memorizar. No se hace propia la información que estoy recibiendo. Y ahí tiene que ver con estas habilidades de comprensión y de valoración. ¿Ok? Entonces, es importante que yo entienda que para que se dé el aprendizaje, yo debo adquirir información, desarrollar habilidades, comprender la información que estoy aprendiendo, tener una buena actitud para lo que voy a recibir, o sea, mi motivación, y lo aprendo, lo proceso cuando enseño o cuando interactúo con mi entorno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que se puede producir el aprendizaje. ¿Listo? Les decía, yo puedo aprender sin ser consciente de lo que estoy aprendiendo. A veces es así. Yo lo veo tantas veces hacer, que cuando me toca hacerlo, y digo, uy, y esto yo no lo sabía, ¿cómo es que lo aprendí? Ah, porque siempre estás mirando, ¿verdad? Siempre estás mirando. Entonces, el aprendizaje puede ser observacional. ¿Listo? También el aprendizaje puede ser asociativo. El aprendizaje asociativo es cuando yo comparo dos situaciones. Comparo, por ejemplo, ahí les pongo el ejemplo, ¿no? Si yo estoy aprendiendo un nuevo idioma, entonces yo digo, sol es sun. Verano es sunny. Verano, sunny, sol, sun. Asociación. Empiezo a asociar dos palabras, ¿cierto? Entonces, eso es por asociación. O empiezo a desarrollar o asociar, digo, tales características corresponden a tal ser vivo. Ok, miro a mi perro y digo, mi perro tiene 4 patas, su pelo puede ser de distintas características, respira por la nariz, por su nariz, no tiene, no suda, no excreta como las personas, voy dando varias características, asocio algo que tengo en mi experiencia con información que yo quiero asimilar. ¿Listo? Entonces, asociativo. El otro tipo de aprendizaje es por experiencia. ¿Y cuál es este aprendizaje por experiencia? El hacer, ¿no? Como nos había escrito nuestra compañera aquí, el hacer, el viendo y haciendo, ¿cierto? Entonces, yo veo cómo lo hacen y lo ejecuto. Ese es por experiencia. Por ejemplo, ¿cómo aprendo a nadar? Va de a poquitos. ¿Cómo aprenden los pequeños a caminar? ¿Cierto? Empiezan con la posición de 4, luego, con el arrastre, con el gateo, luego con la posición de 2, de potito para poder levantarse. Luego empieza a agarrarse en paredes, ¿verdad? A medida que va agarrando confianza en las paredes, el niño ya empieza a dar pasitos por ahí de un sitio a otro. Ya adquirió confianza y ya empieza a caminar solito, ¿cierto? Entonces, por instrucción que le empiezan a decir, ¿no? Camina un pasito y todo, le están dando indicaciones, observa cómo caminan otros y aprende con la experiencia. Pues el niño, si no lo hacemos caminar, no lo hagas caminar, se va a caer, no aprende. Se va a arrastrar, va a gatear, va a rampar, pero nunca va a caminar si es que yo no lo dejo. Entonces, el aprendizaje ocurre de distintas maneras. Puede ser, y es mixto, no es solamente que sea por experiencia, no, es mixto. Viendo y haciendo, como decía nuestra compañera. Por instrucciones, por seguir pautas, yo doy indicaciones. Por ejemplo, aprender a cocinar por recetas, ¿cierto? Por videos tutoriales. Entonces, por instrucción. Si yo quiero aprender a conducir, entonces voy mirando cómo conducen, o aprender a tocar un instrumento, veo cómo lo ejecutan, aprendizaje por observación. Y el asociativo, como les decía, asocio una información a algo que se me haga más sencillo o que yo ya conozca. ¿Listo? Hasta aquí vamos entendiéndonos, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Están allí? Perfecto, muy bien, Diana, muchas gracias. ¿Sí? Y sobre todo, que el aprendizaje puede ser consciente, o sea que yo me
abro, me dispongo a aprender. Y el otro tipo de aprendizaje es el que yo aprendo inconscientemente. ¿Ok? Y que puede tener, muy bien, gracias, Katy, y que puede tener lugar en diversos contextos, académicamente, laboral, social, personal, profesional. Entonces, el aprender viendo. Yo estoy en mi trabajo y veo cómo hacen unos documentos, entonces yo estoy mirando cómo hace, qué mueve un sistema, quiero aprender a utilizar un sistema, veo cómo mueven acá y yo trato de hacerlo. Entonces, estoy observando y haciendo experimentando. Entonces, aprendizaje observacional y aprendizaje por experiencia. Entonces, puede ser mixto. Y el aprendizaje se hace duradero cuando genera un cambio significativo, ¿cierto? Cuando es significativo, se hace duradero, ¿no? Nos comentaba nuestra compañera que después de sacar 0 por no ver los detalles, ella aprendió a siempre mirar los detalles. Entonces, significativo. Para ella es importante mirar los detalles ahora porque lo aprendió. ¿Ok? Y cuando es significativo, pues tienes menos riesgo de que se desaprenda o que se olvide en el tiempo. ¿Ok? Entonces, siempre hay que buscar que el aprendizaje sea significativo. Ahora, a pesar de que yo me esfuerce porque el aprendizaje sea significativo, ¿se va a recibir de la misma manera en todos mis estudiantes? ¿Qué creen ustedes? Ok, sí, no necesariamente, es cierto, porque la significancia no depende de quien enseña o de quien educa, depende de quién aprende, ¿cierto? Solo que nosotros debemos motivar a que el aprendizaje tenga significancia. Motivar, pero definitivamente la significancia la da quien está dispuesto a aprender o quien está recibiendo la información. Sí, Lili, claro, cada uno tiene su propio ritmo y eso es sí, hay que entender. No todos aprendemos de la misma forma y no todos la misma motivación nos va a llevar o nos va a mover a que podamos estar dispuestos para aprender algo. ¿Ok? Sí, tiene que ver mucho con los estilos de aprendizaje. Exacto. Tiene que ver mucho, guarda mucha relación con eso. Cuando nos toque trabajar las diferencias en aula, vamos a ver unos videitos, creo que 20 minutos, un fragmento. Es vista las diferencias educativas o las necesidades educativas especiales, pero vistas desde la percepción o desde el punto de vista de quien la sufre y de qué significa tener una necesidad educativa, no desde el educador, sino desde el educando. Ya, cuando nos toque esa clase vamos a ver, va a estar bacán esa clase, pero vamos a reforzar un poco esto de la motivación con ese tema, ¿listo? Y los estilos de aprendizaje. Sí, es importante que nosotros tengamos muy presente que hay muchos estilos de aprendizaje, ¿ok? Que no es solo un medio por el cual voy a aprender, hay muchos estilos, muchas formas. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta o identificar cómo es que aprenden nuestros chicos dentro del aula. Jacqueline, si ¿quieres aportar algo? Dime. Cuéntanos. Buenas noches, profesora, licenciada. Tengo una consulta. Mire, lo que pasa es que eh, yo tengo un niño, él le acaban de Jackie, si estás diagnosticar. hablando, no te logramos escuchar. ¿Ahora me escucha? Lo que pasa es que le decía, quería hacer una consulta. Yo tengo un ¿Ustedes me niño. escuchan? Hola, Sí. ¿me escucha? Ok. ¿Sí me escucha? ¿Y escuchan a Jackie? Maestra, sí se ¿Sí le le escucha a escuchan? Jacqueline Jiménez. Sí, Sí se le escucha. Miss, le decía, yo tengo un niño de 8 años, él está en tercer Jackie. Ok, grado, puedes y comentar. le decía que yo tengo un niño de
8 años, él está en 3er grado, le diagnosticaron TDAH con hiperactividad. Lo que pasa es que la Miss, siempre que, bueno, él no puede muchas veces permanecer mucho tiempo sentado, entonces cuando está copiando a veces tiende a pararse o tiende a moverse o caminar en el aula, y lo que ella hace es lo saca del salón y lo saca fuera, o lo saca del salón y lo lleva a otra aula y le dice, ya no vas a estar aquí, si sigues portándote así, te vas a ir al otro salón. Entonces, yo me inscribí en este curso porque yo quiero saber cómo ayudarle a él, cómo poder hacer que él permanezca más tiempo sentado, que su atención y su concentración esté enfocado en el aula, y que no se pare y de repente le incomode a la Miss y la Miss lo saque, ¿no? Entonces yo a veces le he dicho a la Miss, pero ¿por qué lo saca fuera, no? O no habría otra forma, ¿no? Entonces yo quisiera que, bueno, yo no soy docente, yo me inscribí por mi hijo, bueno, él nació, eh, tuvo una complicación cuando nació, ha recibido muchas terapias, pero a hoy él ha superado todas. Es muy inteligente, se sabe la tabla de multiplicar del 2 al 12, y el tema de él es que tiene su hiperactividad y a veces no la puede controlar, y la Miss pierde el control, le grita y de pronto lo saca, ¿no? Lo saca del aula. En ese sentido, ¿cómo puedo yo ayudarle a mi niño? ¿Cómo puedo hablar con la Miss? ¿Qué puedo hacer? Ok, Jackie, he logrado, me he tenido que... Ya, me he tenido que conectar desde el teléfono para escuchar parte, no sé por qué no te logro escuchar desde aquí, pero al último casi entiendo que tu niño tiene un diagnóstico y que la profesora no lo puede manejar, ¿correcto? Sí, Escríbeme, ¿cuál él es el sí, diagnóstico que tiene tu niño? eh, TDAH, trastorno déficit de atención e hiperactividad. Tiene Ah, 8 años tiene y está en todo. tercer grado. Ajá. Y él está en el salón, puede estar sentado un cierto tiempo, luego se para, como que le camina en el aula, y cuando la Miss le dice siéntate, copia, no obedece, pero lo que la Miss hace es lo saca fuera, ¿no? Lo saca fuera al pasadizo y lo deja ahí con el auxiliar, o lo manda a otra aula, le dice ya no vas a estar en este salón, vas a estar en otra aula, y lo manda a otra aula, ¿no? Entonces como que no, yo le digo, Miss, pero ¿usted cree que esa sea una solución? ¿Por qué no tratamos de pronto de hablarle otro método, ¿no? Entonces, Ujú. como que la Miss ya no le tiene más, no le tiene mucha paciencia. Entonces yo le he pedido, le he dicho que si hubiese otra forma, porque prácticamente lo saca del salón y no copia ese curso, ¿no? Entonces, pero él es muy inteligente, él se sabe la tabla de multiplicar del 2 al 12, estudia y se aprende todo muy rápido, en casa también hace varias actividades. ¿Cómo yo puedo ayudarle a él? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque quisiera que me ayude. Yo no soy docente, soy licenciada administrativa. Me metí en este curso porque quiero aprender y ayudar a Jesús Sebastián de alguna forma. Doctora, me gustaría que me oriente cómo podría ser con mi niño. Ujú, te entiendo. Lo primero es que creo que la profesora no tiene las herramientas para poder trabajar, o sea, no tiene formación para poder trabajar con un niño con TDAH. Lo segundo es, tu niño recibe terapias, o sea, estás ayudándolo con terapias ocupacionales, conductuales, para mejorar, cognitivas, para mejorar la atención y la concentración.
Porque el hecho de que tenga un diagnóstico de una alteración neurocognitiva no significa que él ya se va a quedar así. O sea, el TDAH es una condición en la que pueden hacer las cosas, solo que les va a costar mucho más. O sea, si para nosotros que no tenemos esta condición, que no somos que somos neurotípicos, se nos hace complicado prestar atención o estar mucho tiempo en una actividad, tendemos a aburrirnos. Entonces, imagínense a un niño que tiene esta condición. ¿Okay? Por lo tanto, lo primero es que tu niño reciba ayuda o terapias ocupacionales, terapias de conducta, terapias para mejorar la atención y la concentración psicológica, para ayudarle a mejorar sus niveles. ¿Listo? Lo segundo, de la profesora. Si la profesora no tiene formación para poder trabajar con este tipo de alumnos, se nota porque lo está sacando del aula. Prácticamente para mí lo está castigando. Entonces, para poder trabajar con chicos que tienen trastorno de atención con hiperactividad, hay que tener unas herramientas adecuadas para poder trabajar. Y lo primero es que hay que entender que son chicos que sí pueden hacer las cosas, solo que les demanda más tiempo y les demanda más concentración. Son muy buenos en ideas, tienen demasiadas ideas, pero al plasmarlas divagan mucho, ¿no? En cuanto a la concentración, ellos si tienen algo que les interesa, o sea, si hay un interés profundo de ellos se van a investigar de todos y se van a concentrar. Pero el problema con la educación de necesidades especiales es que intentamos enseñarles como nosotros aprendimos, como nosotros sin ninguna alteración o complicación, cuando debemos enseñarles a aprender desde su condición. Entonces, eso es lo primero que hay que identificar. No te sientas mal ni te sientas culpable porque tu niño tenga esta condición. En buena hora que lo han detectado, en buena hora que sabes cuál es su diagnóstico, para que puedas ayudarlo a trabajar. Entonces, si no es bueno en ciertas actividades, tienes que encontrar algo en lo que sí es bueno. Justo del video que les hablaba, es un documental en HBO, lo encontré, que se llama, hay cosas que no puedo hacer, pero hay cosas que sí puedo hacer, ¿no? Entonces, eso hay que mirar. ¿Qué significa tener esta condición? ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta dónde va a llegar el alcance de las capacidades del niño y qué tanto se pueden desarrollar? Entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿ok? Como familiar o como padre con chicos que tengan alteraciones en su desarrollo. Desde mi perspectiva de educador, si yo no conozco cómo trabajar con estos casos, dos cosas: o no trabajo, o no lo hago, o me educo, me esfuerzo para poder atenderlos. ¿Ok? Entonces, eso va a marcar la diferencia. El que yo sepa cómo actuar y el que simplemente no quiera hacerlo. Ahora, desde tu posición, desde tu labor o desde tu rol como madre, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? Una vez que tengas el diagnóstico, si es que ya lo tienes, o la evaluación, tienes que buscar un entorno de aprendizaje que sea, primero, organizado y estructurado. Eso es lo que necesitan los chicos con TDAH. Organización y estructuración. Que las instrucciones sean claras. Si yo le digo, tienes que hacer tarea, tienes que copiar, darle tiempos y ponerle los tiempos y darle el espacio para que pueda descargar su energía, porque esa es su dificultad. La atención y la hiperactividad. O sea, no tienen capacidad de concentrarse y tienen demasiada energía y muchas cosas en la cabeza para hacer. Entonces, eso me va a dificultar. Es como nosotros, cuando estamos tenemos tantas ideas que lanzamos, y después te dicen, ¿te acuerdas de qué idea? Y tú dices, no, ya no me acuerdo. ¿Verdad? Es porque estamos en eso, eufóricos, así, lanzando ideas. Parecido les pasa a estos chicos. ¿Ok? Entonces, buscar apoyo profesional para que puedan ayudarle a manejar estas características que él tiene alteradas. Buscar un entorno que sea adecuado para que el chico aprenda. Que las instrucciones, tanto desde las que tú das en casa, sean claras y cortitas. Claras y cortitas.
Y puedes ayudarte mucho de pictogramas, de material didáctico, de apoyos visuales, donde un reloj y él sepa o organízale qué tareas debe hacer, cuándo debe hacer. O sea, como te digo, el orden y la estructura les va a dar a ellos les va a dar un norte de qué es lo que tienen que hacer. ¿Ok? De qué es lo que tienen que hacer. Y lógicamente, dentro de las actividades, ellos necesitan tiempo para distraerse, para su movimiento, para poder, para poder ir incrementando su umbral de atención y de quietud. ¿Ok? No le vas a pedir a un chico con estas dificultades, no le vas a pedir a un chico con estas dificultades que se quede sentado 1 hora haciendo una tarea. Imposible. 10 minutos, 15 es lo máximo. Y vas gradual, de a pocos. La primera vez que le pides, 5. Si lo logra, perfecto. Luego vas incrementando el umbral, luego vas incrementando. Y como les digo, hay actividades, y de repente te debe haber pasado, que hay actividades en las que él se concentra y se absorbe, ¿cierto? Pero es cuando tiene un interés que a él le gusta, algo que a él lo motiva. Pero cosas que no captan o no desarrolla el interés, él pierde rápido la atención, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer desde casa. Estructura, pautas claras, lugar adecuado para estudiar, ayúdate de pictogramas o de ayuda visual, de juegos visuales para que él pueda tener un norte. ¿Listo? Y siempre buscar el apoyo. Como te digo, la ayuda individualizada va a permitirte que ayudes a tus chicos. Ahora, ¿quiénes pueden tratarlo? Ok, tiene que ser un psicólogo o un terapeuta que tenga bastante bagaje o experiencia en casos de TDAH. ¿Por qué que tenga bastante experiencia? Porque les va a ayudar. Por ejemplo, si yo no me dedico a trabajar con trastornos del neurodesarrollo, yo voy a tener mucho más desventaja que un profesional que sí se dedica a eso en atender un caso. ¿Que lo puedo hacer? Sí, pero es como que estoy en proceso de aprendizaje y voy a ir aprendiendo y desaprendiendo con tu niño, ¿entiendes? Pero si ya está ese diagnóstico y yo estoy viendo que hay dificultades muy severas y que me están atrasando a mi niño, entonces busco un centro especializado. Siempre busquen eso, ¿listo? De hecho, el profesional de la salud va a ser bastante sincero en decirle, sí tengo experiencia, no tengo experiencia, puedo atenderlo, pero también estoy en aprendizaje y usted, sabiendo eso, tendrá la decisión, ¿cierto? Ahora, muchas veces ocurre que el profesional no conecta con el niño. Entonces, si tiene mucha experiencia y no conecta con el niño, no va a ayudarle. Entonces, a veces por el hecho de que conecte con otro profesional ayuda, entonces la decisión la tiene usted. ¿Quiénes pueden hacer diagnóstico? Psicólogos, logopedas, psicopedagogos, neurólogos. Ellos pueden hacer el diagnóstico, ¿ok? En cuanto a TDAH. Pero en cuanto a espectro autista, tiene que ser un neuropediatra. Los psicólogos pueden, o neuropsicólogos. Los psicólogos pueden evaluar, deben tener certificación también. No cualquiera hace las evaluaciones para trastornos trastorno de espectro autista, pero sí te pueden dar alertas, porque nosotros conocemos cuál es el desarrollo que debe tener el niño y qué cosas no están de acuerdo a la edad. Entonces, si estamos evaluando eso, si vemos alguna banderita roja o algún indicador, podemos indicar para que lo deriven a evaluación. ¿Ok? Sí, busca, desde el lugar en donde estés, busca centros que te permitan darle el apoyo individual a tu niño. Y si ves que en la escuela no le está ayudando, entonces es mejor que busques un centro, que busques una escuela que trabaje con estos casos, porque ellos van a ayudarle más a tu niño. No creas que él no va a poder adaptarse a la vida profesional adulta, no va a ser independiente, puede hacerlo, solo que le va a costar un poco más de tiempo y de trabajo
poder hacerse independiente. ¿Listo? De hecho, hay muchos casos de éxitos de personas que tienen este tipo de trastorno. Suelen hacer más, son más proactivos, son más energéticos. Entonces, no lo vean como un problema, una dificultad, ¿no? Es distinto, simplemente es distinto. Hay algunas cosas que puede hacer y hay otras que no puede hacer. Entonces, lo miremos así. ¿Listo? No sé si te ayudé, te orienté o te perjudiqué. Espero haberte ayudado. Sí, doctora, le agradezco muchísimo. Lo que pasa es que sí, ya tengo el informe neuropsicológico y ahí me dice que él tiene TDAH e hiperactividad, ¿no? Entonces, yo he hablado con la MIS y los docentes porque este año todavía, bueno, tiene 4 docentes, pero el próximo año pasa a 4º grado y va a tener 10 docentes ya por cada curso, ya es polidocencia. Entonces, el hecho de que él camine, me decían que lo podía medicar. No lo he querido medicar porque no sé si eso sea conveniente para su edad. Él tiene 8 años. Me dice que tengo que ir con él. Ahorita está con sus, um, tiene terapia conductual en un Instituto Nacional de Rehabilitación en Perú, en Lima. Y también lo estoy ayudando. Es muy inteligente, pero a veces tiende a copiar. Si un niño es muy inquieto, salta, tiende a copiar lo malo, ¿no? Entonces a veces hay niños que hacen cosas y él también le sigue, y a veces no sé cómo decirle, no hagas, no imites, o no sigas, o a veces el niño le pega y él, no sé cómo decirle que se aleje de los niños que a veces como que le hacen daño. Entonces, me es difícil, ¿no? Y él es mi último niño. Y bueno, yo tengo 49 años y la verdad es que a veces no sé. Entonces, por eso yo me metí en estos cursos como para poder ayudarlo y aprender, ¿no? Gracias, sí, me ayuda muchísimo toda su orientación, doctora. Sí, lo importante es que tú también vayas aprendiendo acerca de la condición para saber cómo ayudarlo. Mira, en estos casos, definitivamente la paciencia. Así te tienes que recontravestir de paciencia y ser empática, porque tú vas a exigirle que haga las cosas por tu experiencia, pero no tienen la misma condición, no tienen las mismas habilidades. Por lo tanto, entiende cuando hay cosas que no puede hacer o cosas que le toman más tiempo que a otros. Respecto a lo que me dices que copia, puede ser que esté por su misma edad, esté todavía en la etapa preoperacional, por ahí tenga alguna dificultad o algún retraso en su desarrollo cognitivo, que puede estar copiando o imitando conductas. Es parte del aprendizaje también, o lo hace para que le ayude a adaptarse al entorno. Entonces, normalmente ellos copian para poder adaptarse, o sea, para poder ser incluidos dentro de su entorno sociocultural. ¿Ok? Entonces, está copiando malos modelos, pero ahí va el trabajo, de a pocos, de a pocos. Sé que con las terapias que estás haciendo, te va a ayudar. Ya están trabajando lo conductual. Puedes hablarle al terapeuta para que también tome en cuenta esto de que tiende a aprender conductas inapropiadas o conductas desadaptativas para que él pueda enfocar la terapia que va a hacer a trabajar con este tipo de conductas. ¿Ok? Es un paso a la vez, un paso a la vez. Sobre la medicación, vas a encontrar posturas que sí, que no. Eso es algo que debes tratar con su médico. ¿Ok? Si no se puede controlar, recuerden que la medicación tiene sus contraindicaciones, pero si tú no quieres medicarlo, si quieres trabajarlo por la parte de terapia, entonces te va a tomar más tiempo, te va a costar, pero si quieres efectos ya, la medicación te lo va a calmar, ¿no? Si me preguntas a mí, yo
iría por el trabajo sin medicación, ¿ok? Por los efectos. ¿Listo? Si es algo que tienes que hablar netamente con tu médico y empaparte de cuáles son los efectos de la medicación, porque eso es importante. No es solo efecto ahorita, sino el efecto a largo plazo. Por ejemplo, los chicos que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en la etapa adulta suelen desarrollar depresión o ansiedad. Y hay investigaciones que hablan acerca de la medicación que influye en estos procesos. Entonces, por eso es importante que desde ahora lo puedan ayudar a entrenar y a desarrollar mejores sus capacidades y sus competencias cognitivas. Muy bien, listo. Seguimos. ¿Alguien más está levantando la mano? Gracias, doctora, me quedó muy claro. Muchas gracias. Mis buenas noches con todos. Mi comentario de lo que estoy escuchando también puede ser como un tema de aprendizaje por necesidad. En el caso de la compañera Jacqueline, comentó su caso. Ella está aprendiendo, dice que se inscribió a este curso por la forma de la necesidad de poder apoyar, ayudarlo a su hijito. Entonces, también sería un aprendizaje por necesidad, ¿no? Sí. De hecho, su motivación es eso, adquirir conocimiento para poder ayudarle a su hijo. Esa es su motivación, ¿no? Y esa motivación la mueve a que pueda aprender por necesidad, exacto. ¿Ok? Muy bien, gracias por tu aporte. Ok. Ok, Miss. Perfecto. Gracias. Julio, ¿sí deseas opinar? Te escuchamos. Hola. Tal vez, ¿escucha? Sí, entrecortado, pero Sí. te escuchamos. Ya, bueno. Tal vez le pueda ayudar. Un poco parece ser que su hijo es como un niño genio, ¿no? Mi hijo también tenía un poco hiperactivo, o sea, en clase él estaba jugando, imaginándose, le quitaban todas las cosas y agarraba un borrador y con el borrador hacía como si fuera un carrito, ¿no? Pero él escuchaba y entendía todo. Entonces, a veces los profesores tienen que saber que ese tipo de niños captan muy rápido, ¿no? Captan tan rápido que les aburre lo que están escuchando porque ya lo entendieron todo, pues, ¿no? Entonces se ponen a jugar y están con sus manos, pueden hacer otras cosas, mientras a la vez están escuchando. Entonces, de repente ese sea uno de los secretos, ¿no? Darles algo para que ellos vayan haciendo sin estorbar o sin distraer a los demás niños, porque ellos se están creando y están en otro mundo en ese momento, pero también están atendiendo. O sea, no les cuesta atender, es fácil atender. De repente le puedo ayudar, pues mi esposa dio algunos cursos de inteligencias múltiples y otro curso más que llevó. De repente ella, porque ella, mi esposa es profesora. Y Sí, creo que muchas gracias, puedo ayudar. Julio. Sí, definitivamente. Como les decía, hay que identificar cómo aprenden, ¿no? Por ejemplo, nosotros, de repente les ha ocurrido, dice, pero estudia, pero lee. Y dices, pero ya sé, mamá, yo ya escuché la explicación, ya escuché de otro amigo, ya hojeé por ahí, ya sé. Entonces, te das cuenta que es una persona que su aprendizaje es más auditivo, ¿cierto? Más que el de hacer, es el escucha y infiere, concluye rápido. A veces, los chicos deducen muy rápido, o sea, son tan lógicos que rápido sacan conclusiones. Entonces, llegan rápido a una conclusión y lógicamente, si ya lo saben y no los motivamos y pierden rápido la atención y más con esta dificultad del neurodesarrollo, entonces es más difícil prestar atención. Ahora, la postura que está teniendo el maestro puede ser porque no sabe manejarlo, como les digo, no tiene las herramientas,
no tiene la disposición para poder hacerlo, no quiere entender y porque lo ve como problema porque le retrasa su clase o la distrae. Entonces, ahí es importante, como te decía, que busques a una persona o busques una institución que se adecue a las necesidades de tu niño. ¿Listo? A veces los padres cometemos errores y pensamos que como es un colegio grande, de renombre, le va a poder ayudar. Pero es importante que tú conozcas y sepas y escuches experiencias de otros padres de repente para que te orienten más o menos por qué escuela tratan bien estos casos. ¿Ok? Si estás en Perú, ayúdate de eso. Busca foros, entra a opciones de colegios que trabajan con necesidades o con trastornos del neurodesarrollo que te van a orientar. ¿Qué profesores están? Preguntas, ¿vas a poner a tu niño en este colegio? Disculpe, ¿están capacitados los profesores para trabajar con niños con necesidades educativas especiales? ¿No? O con trastornos del neurodesarrollo. Si dice, sí, tal profesora, ¿qué grado enseña? Entonces encontraste el lugar perfecto. ¿Listo? Si te dice, no, ninguna, entonces allí ya es un para. Te tienes que detener a pensar si es que en realidad en esta escuela van a poder atender las necesidades educativas de tu hijo. Por más que busco, no encuentro, entonces trabajas a la par. Trabajas todo lo que es orientación individual con tus niños. ¿Ok? Todo lo que es apoyo individualizado y colaboración multidisciplinaria. Entonces tienes que hacerlo ver por diferentes terapeutas. Me refiero a ocupacional, terapeuta del lenguaje, si es que tiene dificultades, de repente no. Y sobre todo las terapias psicológicas que van a ayudarle en cuanto a la atención y la concentración, que es lo primordial que debes trabajar con ellos. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, Jacqueline, por tu experiencia. Nos ha ayudado, ha enriquecido, ha permitido que también los compañeros puedan aportar y que sobre todo ustedes vayan teniendo una información más clara y real de lo que en realidad es trabajar con estos casos. ¿Ok? Muy bien. Ahora ya hemos visto cómo sucede el aprendizaje. Aquí les está poniendo cuáles son qué es lo que está involucrado dentro del aprendizaje. ¿Ok? ¿Cómo ocurre? ¿Qué es lo que se necesita para que se dé el aprendizaje? Si hay una alteración en estas habilidades que se necesitan desarrollar, entonces el aprendizaje se va a hacer dificultoso. ¿Ok? Entonces, recuerden, el proceso de aprendizaje varía, de una persona a otra varía, no es el mismo, pero sí es importante que para la adquisición de nuevo conocimiento, para desarrollar nuevas habilidades, para comprender, se tenga que tenga que interactuar y tener en cuenta todos estos procesos cognitivos. ¿Ok? Atención, codificación, la aplicación, la percepción, la adaptación. Entonces, para que se dé el aprendizaje, primero, debe haber un estímulo, ¿cierto? ¿Qué me estimula? En el caso de Jacqueline, como dice su compañera, por necesidad. Ella está en una situación en que necesita información, entonces su estímulo es aprender un poco más, tener conocimiento para saber cómo ayudarle a su hijo. ¿Ok? Como eso es su estímulo, ella está más atenta, enfoca su atención, ¿cierto? Por lo tanto, le ayuda a que procese mejor la información, a que como tiene el caso, ella pueda hacer las consultas en base a su experiencia. Luego, la percepción es otro de los procesos que se necesita para que yo pueda recibir la información. Entonces, la percepción a través de qué se da? A través de los sentidos, ¿cierto? La recogida de información a través de los sentidos. Entonces, yo voy recopilando información, presto atención a ese estímulo y empiezo a registrar la información que recopilo a través de mis datos sensoriales, ¿cierto? Esa información que recopilo y se envía al cerebro. Luego viene la codificación. ¿Y qué es la codificación? La codificación es cómo yo transformo esa información sensorial que recibo de forma en que mi cerebro lo pueda retener, entender y retener. ¿Listo? Esa información, todo lo que recibí, todo lo que yo percibí, cómo mi cerebro lo transforma. Es como en las máquinas. Cuando yo ingreso información en la computadora no me lo lee como
este estímulo puede ser una nueva situación. Rita, este estímulo puede ser una nueva situación. No, la lee como ceros y unos, la codifique. Lo mismo nuestro cerebro. Nuestro cerebro, permítanme un ratito, por favor. Ok, discúlpenme. Nuestro cerebro codifica la información, ¿ok? Codifica la información. Entonces, para que se pueda entender y luego retener. Y pase al siguiente proceso, que es la evocación o la recuperación. Entonces, cuando yo recupero la información, ¿ok? Yo recupero la información cuando lo que aprendí lo utilizo para poder tomar decisiones, poder solucionar conflictos o aplicar el conocimiento a situaciones específicas. ¿Listo? La aplicación es cómo consolido la información en situaciones prácticas, netamente. ¿Cómo lo aplico? Que tiene que ver mucho con la recuperación. ¿Ok? El aprendizaje se va a consolidar cuando la información se aplica en situaciones prácticas. Bien. Y lo último que es lo penúltimo que es el refuerzo, que es este aprendizaje, cuando el aprendizaje se fortalece por cada vez que lo hago, ¿no? Mientras más practico, entonces yo fortalezco el aprendizaje. Y si es que del exterior me refuerzan, o sea, validan o encomian el trabajo que estoy haciendo, entonces yo voy a estar mucho más dispuesto a aprender y a mejorar, ¿cierto? Y el último proceso es la adaptación. Y la adaptación tiene que ver con esta forma de que yo voy a ajustar el conocimiento que tenga a medida de que me permita enfrentar las situaciones, ¿ok? Como no es que yo ya sé algo aquí y aquí muere, no, es continuo, siempre estoy aprendiendo. Ahorita aprendimos un poquitito de TEA. Luego algo me llamó la atención, perdón, de déficit de atención con hiperactividad. Me llamó algo la atención y eso que me llamó algo la atención, y busco, investigo más. Entonces, es un proceso continuo y se va a estar adaptando siempre para que yo pueda ajustar ese conocimiento que ya tengo. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Gracias, César. Muy bien. Julio, César, por darle tu apoyo a nuestra compañera. Perfecto. Hasta aquí vamos bien. Ahora, hay bastantes teorías que están orientadas o aplicadas al contexto educativo que hablan acerca de cómo yo voy a motivar para que el proceso de aprendizaje sea eficaz. ¿Ok? Tenemos la teoría de las metas, del logro, igual, incluso las escuelas dicen el día del logro, ¿cierto? Para que puedan exponer cuál ha sido el progreso de nuestros estudiantes. La teoría de la autodeterminación, la de la expectativa-valor y la teoría del flujo. Entonces, estas teorías nos van a ayudar a entender cómo es que la motivación va a influir en el proceso de aprendizaje. ¿Ok? ¿Qué mueve? ¿Qué motiva al chico? ¿Qué motiva a mi estudiante? ¿Qué me motiva a mí para llegar a donde quiero estar? ¿Ok? Y estas teorías lo que hablan es de estos factores que influyen, como la autonomía. Una de las compañeras decía, ¿no? Hablaba de la competencia. Ella siempre estaba compitiendo, quería ser la mejor. Entonces, la competencia, la autonomía, la relevancia se tiene que ver con esta información que es importante para ti. ¿Qué pasaría si a nuestra compañera Jacqueline no estuviera en esta situación? Ella no estuviera interesada en aprender acerca de psicología educativa, ¿verdad? Porque no tiene relevancia para ella y es administradora, entonces estaría más enfocada en aprender acerca de temas que están relacionados con su formación profesional. Entonces, ¿qué tan relevante es la información que tú necesitas adquirir? Depende mucho de la importancia que le des. ¿Ok? De la necesidad que tengas. Lo otro son las relaciones sociales, ¿no? Que son estas conexiones que tú puedes forjar con tus profesores y con tus compañeros, ¿no?
Hubo un caso de una experiencia que nos contaba. A mí me encantaban las matemáticas, pero la profesora no se esforzaba. Entonces, esta relación, este match o esta relación de empatía que debes formar, entonces hace que uno desista o pierda interés por algunas actividades, ¿no? Y el último es la expectativa de éxito. Entonces, esto, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Cómo quiero desarrollarme? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Y qué capacidad necesito para poder llegar a donde quiero estar? ¿Ok? ¿Recuerdan? Le parece a la zona de desarrollo próximo, ¿cierto? ¿Dónde estoy y dónde quiero ir? Esa brecha que hay de dónde estoy y dónde quiero ir, zona de desarrollo próximo, expectativas de éxito. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, sea la situación en la que nos encontramos, nosotros vamos a tener que fomentar la educación, la motivación, perdón, primero, dando metas claras, teniendo a dónde quiero llegar, dónde quiero que lleguen mis hijos. Bueno, quiero que mis hijos puedan escoger una profesión que les guste y que les permita vivir con independencia económica y con autonomía. Esa es mi meta. Entonces, ellos pueden escoger la carrera que quieran, ¿cierto? Esa es mi meta. Solamente el que ellos sean independientes, autónomos y de adultos sean económicamente independientes, ¿cierto? Esa es mi meta. Entonces, esa meta yo debo transmitirla a mis hijos o a mis estudiantes. ¿Cuál es la meta? Que todo el aula termine con calificaciones aprobatorias el curso de matemáticas. Meta clara, ¿cierto? La segunda opción, la segunda forma en cómo vamos a motivar es dando opciones, ¿cierto? ¿Qué opciones tenemos para cumplir nuestra meta de que todos tengamos notas aprobatorias? Prácticas grupales, trabajo extracurricular, o sea, que pueda hacer presentar trabajos adicionales, que pueda hacer grupos de estudio. Ustedes, bueno, algunos de ustedes, los presentes en la reunión, ¿son de otro país? O sea, ¿no son de Perú? Levanten su manito. Ok, muy bien. Miren, les cuento. Aquí en Perú, hace creo que fue un año o un par de años, nos contaron una historia de unos chicos de una escuela en Lima de secundaria. Todo el aula había ingresado a la Universidad Mayor de San Marcos, que es la decana de las universidades en Perú. Tiene un montón de años. Todo el aula. Y decían, ellos tenían una meta clara, ingresar a la universidad. Y todo el aula se había puesto esa meta y tenían opciones. Estudiaban aparte, los profesores les enseñaban, habían dejado de jugar o actividades extracurriculares de diversión para poder llegar a su meta. Entonces, tenían varias opciones. Los profesores siempre los retroalimentaban, ¿no? Trabajaban la parte psicológica, el darles el feedback, el darles las recompensas, los halagos, el ver el progreso de estos chicos y fomentaban la colaboración entre ellos, ¿cierto? Entre ellos se apoyaban. Un chico estaba bajo en algún ejercicio, no lo entendía, te ayudaban. Entonces, ellos tuvieron una motivación en conjunto y lograron todos, no les miento, todos los estudiantes lograron ingresar a la universidad. Entonces, eso es claro ejemplo de cómo es que se fomenta la motivación y cómo es que teniendo las pautas claras, teniendo la meta clara, dando opciones, retroalimentando y buscando esta formación colaborativa, nosotros podemos conseguir que se puedan cumplir esas metas. ¿Ok? Para que nosotros podamos entender la forma en cómo voy a utilizar eficientemente las recompensas y el reconocimiento, es importante que yo entienda dos cosas. Primero, la motivación puede ser interna o externa. ¿Ok? Interna es tu fuerza interior y externa es todo el estímulo o gratificación que puedas recibir del exterior, ¿cierto?
Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo no desarrollo esta motivación interior? ¿Ok? Estoy acostumbrando a que a mi estudiante espere validación o que reciba refuerzo externo, cuando lo primero que debe desarrollar es su propia fuerza, su propia energía, su propio boom de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos entender es que para hacer uso eficiente de las recompensas y conocimientos, yo primero debo motivar o debo buscar que la motivación sea interna. ¿Listo? Que sea interna, que sea propia de mí, que no dependa de que otras personas me refuercen o me estimulen para poder conseguir algo. ¿Ok? Porque si el estímulo exterior se cae, entonces se pierde la motivación. ¿Ok? Lo segundo es que una vez que ya empatizamos o promovimos esta motivación intrínseca, vamos a poder usar los otros tipos de recompensas que van a ser el reconocimiento, el establecer las metas claras, o sea, que digas, tú tienes que llegar allí y ahí nos enfocamos, ¿cierto? Y también equilibrar las recompensas. O sea, a veces nos ocurre que nosotros como padres o como educadores reforzamos un solo esfuerzo y nuestros estudiantes se acostumbran a que digo, bien campeón, excelente campeón, y piensan que todo lo hacen bien, o pintaron así todo desordenado y digo, qué bonito pintas, hijito, hermoso, hermoso, y te das cuenta que no está hermoso. Entonces, tienes que ser equilibrado en la forma en cómo refuerzas, cómo halagas el esfuerzo. Entonces, vamos allí con el feedback. Ah, lo hiciste muy bien, lo hiciste bien, pero aquí todavía te faltó. Creo que si le pones un poquito más de cariño o lo haces con mucho más paciencia, te va a salir mejor. Si lo intentamos, si lo hacemos nuevamente o buscas la competencia, ¿cierto? A ver, ¿quién lo hace mejor de los dos? Entonces tú vas motivando, buscas la motivación intrínseca, estableces una meta clara, ¿no? Reconoces el avance que ha hecho, pero no refuerzas desproporcionadamente el avance. ¿Ok? Hasta ahí entendido, ¿cierto? No podemos exagerar el reforzador porque si no vamos a hacer que la motivación o que la capacidad de los chicos o esa atención que podemos estimular, que podemos generar, dependa de otra persona y no de sí mismo. ¿Listo? Y cuando se acaben los halagos y cuando no hay reforzadores, ¡uy! Se nos desinfla, ¿cierto? O diga, ah, hoy no me has dicho que yo soy muy bueno, que soy un campeón. Ah, porque no necesito decírtelo todos los días, ¿no? Tú eres bueno en lo que haces, te puedes esforzar más, ¿cierto? Entonces, cuando el niño, cuando ustedes se dan cuenta que el chico está pidiendo, el niño, el chico, el estudiante, está pidiendo reforzadores, está muy compensado, ¿no? Sobrehalagado. Entonces, su motivación no es interna, necesita validación del exterior. Y ahí estamos creando dificultades, ¿ok? Sin querer queriendo. Muy bien. Entonces, para que nosotros vayamos reforzando un poquito el uso de las recompensas y reconocimientos, les pongo aquí un ejemplo, ¿no? Pongamos aquí, ustedes son profesores de matemáticas, han estado enseñando un tema, están evaluando y ustedes han observado que hay un estudiante que se está esforzando, ¿cierto? Juan ha estado practicando en casa, participa ahora en clases, está demostrando esta actitud positiva de aprendizaje. Entonces, la pregunta, ¿qué herramienta aplicarían ustedes como recompensa y reconocimiento? De las que hemos visto anterior. A ver, los escucho para ya ir cerrando la clase. ¿Cómo reforzarían o cómo recompensan o reconocen este esfuerzo? Esa es la pregunta. ¿Listo? A ver, los escucho. ¿Quién quiere participar?
¿Nadie? ¿No se animan? Ok, muy bien, Katy. Buenas Sí, noches. Katy. Buenas noches. Bueno, yo a mi hijo le digo de manera, el reconocimiento, le digo que lo ha hecho muy bien cuando él se saca buenas notas, pero si puede hacerlo mejor, que lo haga. O sea, él se saca 18, le digo, si puedes sacarte un 20, sería genial. De esa manera le digo luego, hijo, le recompenso de manera que le invito, le digo, vamos a tomar un jugo, y si no tengo dinero para recompensarlo con un juguito o algo, le digo, hijo, te doy un gran abrazo. Eso es todo. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, ahí estás utilizando, vamos por acá, estás utilizando el elogio individual, ¿cierto? Y el premio simbólico, ¿verdad? El elogio individual y el premio simbólico. Muy bien. ¿Quién más? En este caso que les estoy contando, viendo el esfuerzo del estudiante, ustedes como profesores, ustedes como educadores, ya sabiendo esto de acá, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de herramienta o de recompensa utilizaría? Buenas noches. Hola. Buenas noches, profesora. Mi Hola. nombre es Liz Mendoza. Yo en el caso de la recompensa, yo soy auxiliar, trabajo en la sección de 3 años y usted sabe que los niños ahora no son como antes y empiezan a hacer garabatos, rasgos, empiezan a mostrar, ahora recién están empezando a hacer Ujú, rostros con sus caritas, con su nariz, con la boquita. Y hay niños que nunca dibujan bien, siempre hacen garabatos, ujú, manchan mucho o rompen la hoja con el plumón. Entonces, observándolos, hay niños que antes garabateaban y ahora ya están dibujando, ya no hacen las manchas. Y el refuerzo que yo sí les he hecho varias veces, o sea, no tanto, no tan seguido, es mostrar, le digo, ¡ay, qué bien lo hiciste! Enseño a los demás y les digo, chicos, miren cómo Chaldré, por ejemplo, Chaldré, ¿se acuerdan cómo dibujaba? Sí, dibujaba algunos pues feos. No dibujaba feo, sino que no sabía dibujar. Y miren ahora cómo lo logró. ¿Estará bien? Sí, está bonito. ¡Ay, Chaldré, qué bien! Lo lograste. O sea, es una manera de retribuir el esfuerzo que está haciendo y viendo que los demás están logrando hacer mejores dibujos porque ya están creciendo. Se explica que ya está más grande, que ya antes hacía garabatos, ahora lo está haciendo mejor. Y se sienten bien porque hasta los chicos, otros amiguitos los aplauden. O sea, de ellos nace ujú. todo el premio para ellos. Claro. Eso es todo. Allí Gracias. estás utilizando el reconocimiento público, ¿verdad, Liliana? Así El es. reconocimiento público, el elogio individual, la validación del esfuerzo, sí. Entonces, nosotros podemos utilizar este tipo de herramientas para poder reforzar, para poder premiar el esfuerzo, ¿ok? Entonces, ¿qué les pareció esta clase? Muchas gracias a todos por participar, por sus comentarios, por estar siempre atentos, por acompañarnos. ¿Qué les pareció la clase? Muy práctica, ¿Sí? profesora, y además hemos aprendido nuevas cosas y hemos aprendido también las vivencias de cada una de nosotras. Muchas gracias. A ustedes. Lo importante es que nosotros ante el resultado que esperemos, siempre apliquemos las estrategias que más se adapten a nuestros chicos, ¿no? Y ya ahora que sabemos que vamos en buen camino aplicando estrategias, entonces a seguir trabajando bien. ¿Listo? Entonces, yo me despido. Muchas gracias por su atención, por su participación. Nos estamos encontrando el lunes. ¿Ok? Pilas, pilas para el lunes, que el lunes trabajamos la canción para hacer leche y café. ¿Ok? Y los dejo con Valeria para que les dé alguna información. No se vayan, no nos abandonen.